Estamos en el tercer día de la visita aquí a Tenancingo, en su Feria del Rebozo, portando el rebozo tradicional de Tenancingo, para una pequeña reseña, un pequeño homenaje, una pequeña historia, con una pequeña entrevista con Betty Garcés, la promotora de todo este movimiento que se viene haciendo para difundir tanto las raíces como la artesanía que se produce en el Estado de México en varias partes del país. Pero pues nos toca visitar Tenancingo, en este rinconcito donde se coloca el mezcal de los agaves del sur. Tendremos una pequeña entrevista con Betty, también grabaremos algunos de los platillos que se preparan aquí para pues deleite de todos ustedes y para que conozcan un poco desde el punto de vista de su autora el sentimiento, la intención y sobre todo el compromiso que se tiene con la difusión del arte popular en México. En breve la tendremos, espero les guste. Estamos aquí en una pequeña reseña y entrevista con Betty Garcés. Esta entrevista la vamos a llamar Entre Cajetas, Rebozos y Mezcal. Y bueno, ya tuvimos la presencia de las personalidades que estuvieron asistiendo a la Feria del Rebozo, pero quisimos hacer una pequeña reseña a la labor, al trabajo y a la continuidad que se ha dado en el rescate del textil como es el rebozo. Venimos de Celaya, pero nos interesa mucho la labor que se hace aquí en Tenancingo, el rescate a sus raíces, el rescate a la herencia cultural que tienen como municipio, que tienen como personas originarias y personas que tienen como legado lo que es el rebozo. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista aquí a Betty, que nos va a regalar unos momentos de su tiempo para presentarnos y sobre todo presumirnos lo que es el rebozo de Tenancingo. Buenos días, Betty. Buenos días. Betty, pues esta pequeña entrevista, este pequeño homenaje que hacemos a Tenancingo y su gente, lo queremos compartir con toda la gente que nos puede estar viendo en todas partes, pero principalmente a la zona del Bajío, que nos interesa conocer la artesanía y lo que se hace aquí en el Estado de México. ¿Cómo nace la idea de tener un restaurante como Las Canastas, Betty? Bueno, el restaurante Las Canastas abre sus puertas por primera vez el 28 de noviembre de 1992. Entonces tenemos más de 30 años trabajando. En ese momento se pensó que lo ideal era rescatar algunas piezas artesanales muy bellas que estaban un poco menospreciadas, como es la silla típica de Tenancingo, como son las mesas de madera, el decorado de florecitas, y también llevamos a nuestro restaurante mucha comida del mercado, que solamente te la podías comer en el mercado y que era casi imposible comerla o saborearla en un restaurante, como era el obispo y las gorditas, los tlacoyos de haba y mucha más variedad muy tradicional de Tenancingo. El guacamote lo empezamos a dar de postre. Entonces sí fue un restaurante un poco peculiar desde un principio. ¿Qué ha movido a Betty Garcés para conocer, descubrir y recuperar las recetas de la cocina tanto tradicional mexicana como esas mezclas que tenemos de algunas recetas de antaño, como es la cocina criolla, la cocina incluso hasta prehispánica? ¿Qué mueve a Betty Garcés para? Bueno, en un principio yo no estaba consciente de la riqueza cultural e histórica que tenía nuestra comida, y además para mí era muy cotidiano porque siempre comía así. Mi abuelita todavía la recuerdo haciendo moliendo en el metate. Algo que nunca se me va a olvidar fue un día que nos llamó a desgranar el maíz y nos dijo: quiero que me ayuden a desgranar este maíz porque es el último maíz que sembró su abuelo. Entonces se van a comer las últimas tortillas de un maíz que cosechó su abuelito, ¿no? Que había sembrado y cosechó a mi abuelito. Entonces, a mí eso de desgranar las mazorcas y de saber que iban a ser las últimas tortillas que me iba a comer así, con toda esa herencia familiar, me marcó mucho. Entonces yo decía, ¿por qué? Y creo que ahí empezó un poco el interés. Después me perdí como todos los restauranteros en vendiéndolo, o sea, cosas procesadas y como la mayoría que están ahorita, ¿no? En el mercado. Hasta que me di cuenta que no era por ahí la cosa, que teníamos una gastronomía muy valiosa, muy saludable sobre todo, que se le había hecho fama a la cocina mexicana de que engordaba,
siempre te hacen burla que la dieta de la té y todo eso, digo, cuando los tamales es de la comida más saludable que yo conozco, ni siquiera está cocida al vapor, ¿no? Entonces ahí empezó, me puse a estudiar gastronomía mexicana, que no es tan fácil estudiarla en México, y también un poquito de interés en informar a la gente y dar a conocer la gastronomía mexicana, porque da tristeza que teniendo todo alrededor, toda la fruta, toda la verdura, todo lo que tenemos a nuestro alrededor fresco, la gente prefiera comprar congelados. Sabes, por la comodidad, ¿no? Y muchas veces por el desconocimiento. Sí, mucho desconocimiento y también la falta de tiempo. Sí, sí, es más fácil ir al súper que ir al mercado, ¿no? Pero yo creo que ahí radica también la esencia del platillo que se sirve, ¿no? No, además, digo, a lo mejor yo quise ser una opción para esas personas que quisieran comer saludable y que quisieran conocer, no conocer porque yo creo que ya los conocían, que pudieran comer como en casa. A mí me gusta mucho cuando me dicen, me recordó a mi abuelita o comer esto, sentí bonito porque es lo que yo comía en mi casa. Esos creo que pueden ser los mejores halagos que recibimos en las canastas, ¿no? Aunque debo de reconocer que sí me hizo llorar una vez mi tío cuando me dijo, un día vino a comer aquí conmigo, comió y me dijo, con lágrimas en sus ojos, me dijo, hija, ya esto me supo mi abuelita. Ya puedes tener un restaurante. Claro que yo ya tenía el restaurante, ¿no? Pero esa confirmación de que ya habíamos logrado los sabores de antaño fue para mí un halago muy valioso. ¿Y cuál es el platillo favorito de Betty? El mole de Tecomatlán, indudablemente. ¿Cuál es la historia de ese platillo? Bueno, yo siempre lo comí en mi casa porque mis abuelitos son de Tecomatlán, que es una comunidad muy cerca de aquí. Ahí nació mi papá, entonces siempre comimos la comida de teco, como nosotros le decimos al pueblo, ¿no? Entonces siempre comí ese mole y cuando yo iba a otros lados no me gustaba. Entonces yo decía, ¿por qué? Bueno, entendía que estaba acostumbrada al sabor de mi casa, ¿no? Sí. Cuando ya aprendí a hacerlo, me di cuenta de la diferencia con otros moles de México, no nada más de la región, y pues es una cosa muy, muy barroca, un mole muy barroco, o sea, está lleno de recaudo, como nosotros le decimos, está muy rico en avellanas, en almendras, en nueces, y sobre todo que se le pone también fruta cristalizada. Es un poco dulce. Wow. Wow. Sí, pues son recetas que de alguna manera son prácticamente propias de las canastas, podemos decirlo, ¿no? En Tecomatlán se consigue, puedes comer el mole, no lo comercializan como a mí me gustaría que lo comercializaran, pero en las ferias patronales o ahora en su feria del pan y el mole, sí que, qué bueno que ya lo vendieron. Ok, no, pues yo creo que son unas grandes aportaciones que puede tener de la cocina que se sigue rescatando, que se sigue promocionando y sobre todo que se da a conocer, porque en otras partes pues normalmente relacionamos el mole con Puebla, ¿no? Sí, es lo más Oaxaca. Comercial, o Oaxaca en Ajá. este caso. Pero bueno, lo importante es de que se siga promoviendo sobre todo la diversidad gastronómica que tenemos, ¿no? Y promover lo que se hace también en el Estado de México. Tenancingo es un lugar muy especial porque, bueno, nos llaman la Estrella del Sur. Entonces, aquí en el tianguis nocturno al que usted ya visitó, confluyen los productos de muchos estados como Morelos y Guerrero. Entonces, es muy fácil encontrar nanches, encontrar mameyes, encontrar frutas que no se dan en esta región, que se necesita, que vienen de tierras más cálidas. Inclusive mucha gente, ¿cómo se dice? Asocia Tenancingo con el nanche cuando yo nunca he visto aquí ningún nanche. Pero porque se consume. Sí, porque se consume mucho y se hace mucho licor de nanche de todas esas frutas que llegan a nuestros mercados, que son muy, muy bonitos. Yo creo que al final de cuentas el proceso que hace Tenancingo al recopilar o al acopiar, digamos, esas verduras y productos de otros lados, pues es la mano que tiene el Estado de México y Tenancingo, ¿no? Para procesarlos. Sí, pues somos la entrada al sur, ¿no? Entonces aquí nos llegan, somos muy afortunados en tener toda esa variedad de frutas, verduras que no se encuentran en otros mercados y a precios muy accesibles. Sí, en el mercado la verdad es que vimos productos que por ahí les estuvimos subiendo en videos, que me da mucho la atención que ahorita que nos llegue el mes patrio,
nos llega como la nostalgia, ¿no? De esos tianguis, de esos mercados que se hacían en la época colonial y que, pues bueno, datan de la época prehispánica, pero que todavía aquí en Tenancingo sigue viva la tradición. Sí, o sea, todos vamos al tianguis. O sea, tenemos una pequeña ciudad mercado. Es una pequeña ciudad mercado y sobre todo, pues la verdad, la delicia de los olores, los sabores, los colores que se disfrutan en el tianguis de Tenancingo, yo creo que pocas regiones lo tienen, ¿no? Con esa variedad y con la frescura del producto. Sí, así es. Betty, pasando a otro tema, al tema de los rebozos que nos trajo de visita aquí a Tenancingo. ¿Cuál fue el primer rebozo de Betty Garcés? El primer rebozo que yo tuve fue una chalina blanca que me regaló mi papá para la procesión del silencio. Yo no recuerdo haber participado en la procesión del silencio, pero sí tuve el rebozo para ello. Después yo me compré uno al que le mandé poner el nombre en las puntas, que es un labor doble café muy, muy bonito. Y de ahí siguió, ¿no? Después unas tías me regalaban, algunos llegaron, mi mamá tenía muchos rebozos, mi abuelita siempre usó rebozo, mi mamá tiene una colección muy bonita de rebozos. ¿Y de dónde nació esa inquietud o ese gusto por rescatar pues esa prenda incluso hasta prehispánica, le podríamos llamar, del rebozo? Ya cuando se hizo la fusión con el mestizaje, con toda la época virreinal y después ya la independencia la siguió promoviendo, pero ¿de dónde a Betty le nace esa Bueno, yo pasión? llego a trabajar al Instituto Mexiquense de Cultura, en ese tiempo así se llamaba, la Secretaría de Cultura del Estado de México, como directora de la Casa de Cultura. Y me daba vergüenza que era yo de Tenancingo y conocía o no entendía el proceso del rebozo. No sabía dónde estaban los talleres, pero poco a poco me di cuenta que pocas personas sabían dónde estaban localizados los talleres. Y ahí empezó mi interés, un poquito por vergüenza de que yo era una directora de una institución cultural y lo poco que sabía yo del rebozo. Es cuando me pongo a estudiar, a conocer, a platicar mucho con los artesanos. Debo de reconocer que los que me enseñaron fueron los artesanos, de ellos aprendí lo poco o mucho que sé. No sé, ellos juzgarán cuánto sé. Y de ahí me doy cuenta de la importancia que tiene el rebozo en Tenancingo y de la poca importancia que nosotros mismos de Tenancingo le dábamos, porque era tan cotidiano que no lo valorábamos como se debía. Creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto. Digo, ya existe un padrón de artesanos, ya se hacen concursos, entonces creo que vamos bien, aunque falta mucho trabajo por hacer. Sí, ayer veíamos en las historias que nos contaban en el patio del Rebozo, que es la casa de su mamá, la pasión, el orgullo que yo veía, digo, al grado de hacer una fotografía en la explanada, en las escaleras de lo que es la catedral y la convocatoria que tuvo. Pues yo creo que empieza a revivir, no porque sea distinguido, pero empieza a revivir ese orgullo de ser de Tenancingo, de tener una prenda que yo la llamaría pues única, porque he tenido la fortuna de conocer otros lugares donde también se hace el textil, como es el rebozo, pero lo que usted dice, yo lo relacionaba mucho, por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela era muy, muy dada a usar el rebozo, y cuando llego aquí con usted, pues me doy cuenta que muchos de los rebozos que mi mamá y mi abuela tenían eran de Tenancingo, y yo sin saber dónde quedaba Tenancingo, ¿no? Sí, Tenancingo surtió de rebozos a muchas partes de México. Todavía hay comunidades en la Sierra de Guerrero, en la Sierra Norte de Puebla y Morelos también, donde las comunidades están, podríamos llamarlo así, uniformadas con rebozos de Tenancingo. Entonces, sí se surtió. La época más fuerte, yo creo que de la rebocería tenancinguense fue en la época de la Revolución, y después pues ha ido decayendo, pero desde que yo comencé a estudiar el rebozo, decían que se iba a acabar, que ya quedaban pocos años, que iba a desaparecer. El rebozo sigue vivo, yo creo que sigue muy vivo en Tenancingo. Lo que se hizo al contar las historias del rebozo, el objetivo era refrescarnos la memoria, que nos llegara
que nos llegaran otra vez esos recuerdos, que viéramos el cariño que sentíamos, que vieran lo apapachadas que siempre fuimos con Rebozos en Tenancingo y que es algo que debe de seguir en nuestras vidas. Si usted me preguntara qué significa un rebozo, es un abrazo. Híjole, la verdad es que las palabras son muy, muy emotivas y sobre todo, ¿quién de nuestra generación no fue cargado con un rebozo, ¿no? Y ayer escuchaba en la feria precisamente eso, que decían, cuando la madre carga a su hijo con el rebozo, es un abrazo que al final de cuentas le transmite con el latir del corazón. Exactamente, tienes al bebé todo el tiempo escuchando tu corazón. Entonces digo, no puedes crecer igual con rebozo que con rebozo, ¿no? Exactamente. Betty, pues bueno, esta fue algo muy interesante que queremos compartir. Queríamos tener una plática muy cercana desde el sentir de Betty, no lo que se escucha, no lo que los medios o no lo que a veces en las redes sociales se transmite. Yo creo que cuando se da el sentir de la persona que inicia algo y sobre todo con el poder de convocatoria que yo vi en estos días que estuve de invitado, gracias a usted, a la feria, que ya tenía muchas ganas de venir, seguir permeando y seguir transmitiendo esa legacía que tiene Tenancingo, y no nada más del rebozo, de muchas cosas que yo he visto, porque Tenancingo no nada más es el rebozo, no nada más es la comida, no nada más es la madera y las sillas tejidas, son muchísimas cosas que tiene Tenancingo desde su gente, la historia, la gastronomía. La historia que pues aquí fue el paso del generalísimo Morelos, que poca gente lo conocemos. Entonces esas cosas que se vuelven a rescatar y que ahorita se ponen tan en boga por este espacio. Tenancingo tiene el título de heroica, ciudad heroica de Tenancingo. La batalla de Morelos fue tan importante que si el general Morelos hubiera perdido su batalla de Tenancingo, la guerra de independencia hubiera tomado otros rumbos. Simplemente no hubiera habido sitio de Cuautla, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es la parte importante a rescatar en Tenancingo.